muchas bendiciones a todos. Pues mira, Amén. que te habla tu amigo y hermano Gamaliel Cirino, soy parte del Ministerio La Puerta. Para mí es un placer poder compartir una palabra con todos ustedes. Créanos que pues, llevábamos meditando cuando se nos dijo que si podíamos tener parte en esta reunión, para nosotros es un privilegio poder ser parte de esto y lo llevamos en nuestros corazones, ustedes en Panamá. Y de alguna manera, no sé, ¿verdad? Si Dios nos los permite, poder visitarnos de alguna forma en persona, porque la verdad el caso es que los llevamos en nuestros corazones, en nuestras oraciones, eh, como parte, ¿verdad? De que Nexi, como parte del Ministerio de la Puerta, ha llevado las inquietudes. Nosotros hemos orado por ustedes, creemos que Dios tiene un gran propósito con ustedes allá. Y sé que algo se va a desatar hermoso sobre cada uno de ustedes y que ustedes puedan experimentar con plena libertad el Espíritu Santo, que pueda traer libertad sobre cada uno de ustedes y que ustedes puedan llevar esta gran buenas noticias que nos provee el Espíritu Santo, ¿verdad? A través de Jesucristo, de lo que Él ha hecho, de lo que hace y de la gran familia, porque somos familias todos, cuando compartimos esta gran fe en común, ¿verdad? Y si alguno que me escucha, ¿verdad? Tal vez no es parte de esta gran familia, es decir, no comparte la misma fe y tal vez se siente y está en el proceso de escuchar y dice, me gusta el mensaje, pero de alguna forma como que no he tomado una decisión. Pues mira, hoy vengo con una palabra que Dios inquietaba en mi corazón y le puse por tema sigue caminando, porque siento que hay cosas que en la vida y retos en nuestra vida que nos encontramos y que pueden detener tal vez el proceso de Dios sobre nuestra vida. Ya sea que a lo mejor, como te dije anteriormente, estés por tomar una decisión de comprometerte y decir, espérate, quiero empezar ese proceso o entrar en el proceso genuino de arrepentimiento y decir, espérate, quiero seguirte, Jesús. Quiero caminar para ti, quiero negarme a mí mismo y empezar a seguir tus planes que son perfectos para mí, que son el propósito eterno para lo que tú me creaste. Quiero seguir eso. O tal vez me he encontrado con algo que me ha detenido ese gran propósito de Dios y lo que Dios quiere para mi vida. Es decir, hay gente que a lo mejor ya empezó a proclamar el evangelio y a lo mejor estás detenido en algún punto. O hay algo en tu vida que te ha detenido y que te has vuelto, como diría yo, ¿verdad? Que de brazos caídos. Porque a veces hay cosas en nuestra vida que nos pasan, situaciones fuertes, como por ejemplo esto del coronavirus, ya sea desempleo o cualquier cosa que le quieras poner, cualquier nombre, vienen a nuestra vida y nos retan fuertemente. Y nos retan de cierta forma que nos sentimos hasta cierto punto desesperados. Hay una palabra que cuando la leo se ha vuelto una de mis favoritas porque es una forma en que Dios reconoce nuestra humanidad y pero a su vez nos dice, wow, pero sostente de mí. Tú no estás solo en este proceso, tú estás conmigo constantemente, ¿verdad? En Segunda de Corintios, capítulo 4 versículo 7 al 9 me gusta cómo lo plantea de esta forma. Mira cómo lo dice Pablo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ya que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y siempre me ha gustado porque es como que yo sé cuáles son tus debilidades, yo sé qué tú estás pasando, yo sé que lo que estás atravesando ahora mismo reta cada uno de tus convicciones, a lo mejor reta cada una de las cosas que querías hacer en Dios. Y a lo mejor llegaste al punto de que más allá de atribulado, estás cayendo en angustiado, más allá de estar en apuro, estás cayendo en desesperación. Y más allá de sentirte perseguido, te sientes desamparado o te sientes destruido. Y la realidad es que vengo a traer una palabra para que puedas retomar y puedas decir, yo voy a seguir ahora, voy a seguir caminando, voy a seguir creyéndote y voy a retomar ese propósito o esa voluntad de Dios sobre mi vida para seguir caminando. Y quiero que de alguna forma el Espíritu Santo te motive, te inspire para que puedas tomar las decisiones correctas para tu vida, para que sigas caminando para el gran propósito de Dios. Un personaje que Dios ponía en mi corazón era Elías.
Elías es un personaje que en el Antiguo Testamento era uno de los profetas más influyentes que tenía en el Viejo Testamento y es extraordinario de la forma en que nos presenta. Y quiero presentarte un personaje que no es como diría, yo estaba preguntándole a Dios qué personaje tú quisieras que le mostrara a estas personas para que ellos puedan tomar como referencia. Y me venía este personaje y yo decía, Dios, Señor, confírmamelo. Y escuchando en una iglesia que asistí, empezaron a hablar de él y yo le decía, a ver si mira, yo estaba pidiéndole a Dios confirmación y él precisamente habló de esto. Yo dije, no, es que yo tengo que compartir esto con las personas en Canadá, que este puertorriqueño pueda hablar con ella y que pueda decirle, mira, vamos para adelante en el nombre de Jesús, vamos ahora y vamos a coger todos esos patrones de pensamiento, todos esos asuntos que a lo mejor le hemos desarrollado y que le hemos acogido como verdad, esos pensamientos que a veces nos detienen precisamente porque los hemos creído y los hemos tenido y de alguna forma hemos desarrollado pensamientos que nos detienen. Y yo quiero romper con eso hoy en día y que tú puedas decir, espérate, esas mentiras ya no son parte de mí, sino que yo pueda abrazar la verdad de Jesús, de lo que Jesús quiere para mi vida y que yo pueda decir, yo voy a caminar en pos de eso, que en medio de tu tormenta y la situación que estás pasando, en vez de ver las tormentas y lo que te está pasando alrededor, puedas poner tu mirada fija en Jesús, así como hizo Pedro, que hasta cierto punto empezó a caminar por encima de las aguas. Es extraordinario, pero ¿por qué? Porque su mirada estaba puesta en Jesús, en el autor y consumador de la fe. Pero una vez empezó a enfocarse más en la tormenta que en Jesús, empezó a ahogarse. Pero qué bonito, ¿verdad? Que tenemos a un Jesús que conoce, como dice, mira, este gran tesoro lo tenemos en vasos de barro, que somos tú y yo frágiles, pero y que ese Jesús pueda extender nuestra mano y nos pueda levantar y nos pueda decir tal vez, mira, oye, te faltó fe, pero te levanto, aquí estoy para ayudarte, para bendecirte. Y quiero hablarte de Elías y quisiera leer en Primera de Reyes capítulo 19. Estamos hablando de un gran profeta, una persona utilizada por Dios en gran manera. Para ese entonces, y quiero darte un poco de contexto, él era de estos profetas que Dios usaba para confrontar a los reyes y les decía, espérate, estás mal, estás haciendo esto. Y para ese entonces estaba este rey Acab que se casó con esta mujer que era idólatra, que era Jezabel, y ella, conjunto de ella, trajo a los dioses paganos, al dios Baal, y lo adoraban y demás, y puso el pueblo de Israel a adorar un falso dios, a un dios que era de yeso, un dios que no era real, que no hablaba, que no podía comunicarse con su pueblo, un dios que pues hasta cierto punto no representaba nada, simplemente era un desafío directo a Dios y pues Dios lo usó para, para confrontar a este rey, para que, oye, pudieran poner en orden la casa de Dios. Y podemos ver que eh, Elías, utilizado, y quiero leerlo a través, en el capítulo 19, en el versículo 1. Y mira cómo empieza, porque es extraordinario cuando Elías se dirige a Acab, que era el rey de Israel ese entonces, y Dios lo utilizaba para hablarle al pueblo de Dios. Y decía, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Quiero contarte lo que pues Elías había hecho. Confrontó y fue donde el pueblo de Israel y le dijo al rey de Acab, trae a todos los profetas, ¿verdad? Que representaban a Baal. Y en total, y entre un dios Baal y era otro dios también que ellos utilizaban. Decía, vamos a hacer un altar y vamos a proclamar cada uno a su dios. Y el dios que responda con fuego y consuma el altar, ese es el dios verdadero. Y en efecto, pues es interesante esa historia, la pueden leer en el capítulo 18, entre el 17 y el 18, hay una historia fascinante sobre eso, cómo Dios utilizaba a Elías de gran manera. Inclusive Dios lo utilizó para detener la lluvia y le dijo, no va a llover porque siguen adorando al dios Baal. Y el dios Baal representaba el que tenía control supuestamente de los elementos de la naturaleza. Y Dios le dice, dile que no va a llover porque como ellos adoran al dios Baal, que el dios Baal entonces les haga llover, ¿verdad? Y Elías entonces vino ante ellos y les dijo,
Mira, no va a llover en buen tiempo. Y entonces después Dios lo apartó aparte y estuvo como 2 años que no llovía. Es extraordinario que cómo Dios respaldaba a este profeta porque obedecía a Dios y escuchaba el Espíritu Santo y seguía la dirección y era guiado por su Espíritu Santo. Y vemos que después cuando en este evento, cuando reta a los profetas de Baal y le dice, vamos a ver que Dios puede hacer descender fuego del cielo y consuma el altar, él desarrolló y los dejó a ellos primero, le dijo, mira, ok, proclamen a su Dios, a ver si desciende fuego del cielo, a ver si su Dios es real, realmente responde y que sea el Dios verdadero el que responda. Y los dejó, se dice que estuvo casi un día proclamando al Dios de Baal y tratando y proclamándole. Y allá Elías le decía, ¿qué pasa? Que su Dios no escucha, ¿eh? Y ciertamente cuando le tocó la parte a Elías, Elías proclamó al Señor y fue extraordinario como Dios. Hubo un respaldo donde del cielo salió el fuego y consumió el altar. Y, y en ese entonces, pues, como el Dios que fue respaldado, obviamente fue el Dios real, el Dios que tú y yo conocemos, ¿verdad? Y que sabemos que es el único Dios que existe. Pues, todos esos profetas en ese día los declararon a muerte y ciertamente fueron muertos los profetas en ese entonces. Y Jezabel, que era la que trajo todo este asunto del dios Baal y demás, se molestó con Elías. Mira cómo le dice. Pues cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que habían matado a todos los profetas de Baal. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, si tal vez no te cuadra con la versión que estás leyendo. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten. Si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Voy a seguir leyendo después, pero quisiera destacar algo importante sobre todo esto. Y es brutal que tal vez un hombre que venía respaldado por Dios, dicen que en una ocasión Dios le dijo, vete a la quebrada de Querib y quédate allí mientras estaba toda la sequía, cuando Dios le había ordenado que detuviera la lluvia. Y le dijo, quédate allí. Estuvo como aproximadamente 2 años. Y ves cómo los cuervos le daban de comer. Él obedecía a Dios en todo. Era alguien que era alerta a la voz del Señor, seguía la voz del Espíritu. Y recibió una amenaza de esta mujer, se llamaba Jezabel, y tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Y se fue a Berseba, a una ciudad de Judá. A veces en la vida nos pasa algo parecido con este hombre, un hombre de Dios, un hombre que obedecía a Dios en todo lo que él le pedía. Pero a veces hay cosas y hay eventos que a lo mejor yo no sé qué pueda hacer tu Jezabel. Puede ser una situación en particular que te está pasando, un desempleo, la escasez económica, algo que hasta cierto punto te produce miedo. Y a lo mejor estás huyendo del propósito que Dios ha puesto delante de ti. Hay algo que Dios te ha puesto y te ha dicho que quiere hacer con tu vida. Pero ciertamente a lo mejor te has detenido. Inclusive puede ser que hayas hecho como Elías. Alguien que te lo presento así porque cada ser humano, y a veces nosotros por alguna razón pretendemos que a lo mejor los hombres de Dios no pasan problemas, no pasan dificultades, y vemos a un hombre como es la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia nos muestra sus lados buenos de cada persona, pero también sus debilidades, sus caídas o sus dudas en el proceso, para que podamos entender que esto que nosotros estamos viviendo, que es el Evangelio, las buenas noticias de salvación, van a venir momentos difíciles, pero tenemos que sostenernos de Dios. Y quizás nos presentan situaciones sobre, como por ejemplo Elías, para que nos demos cuenta y que podamos tomar decisiones correctas y que aprendamos de esta situación y podamos decir, espérate, no me puedo dejar llevar por el miedo. No sé cuál sea la situación, cuál es tu Jezabel. Yo quiero que lo pongas en contexto y digas, espérate, a mí me está pasando algo parecido como él. Tal vez me he detenido en el camino. Tal vez no estoy haciendo lo que Dios quiere para mi vida. Y tal vez a lo mejor le estoy huyendo de lo que Dios ha puesto delante de mí. Y estoy detenido.
y estoy de brazos caídos. Y se dice que Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida y se fue a Berseba, a la ciudad de Judá, y dejó allí su sirviente. Sabes que Berseba, desde el lugar donde él estaba Elías a Berseba, era un lugar tan distante, se había alejado. No sé si a lo mejor la situación que estás pasando o tu Jezabel que estás pasando actualmente te está llevando a tu vieja manera de vivir. A lo mejor estás volviendo y dices, espérate, ya esto no es para mí. Esto que se llama buenas noticias o vivir el propósito de Dios, esto no es para mí. Y a lo mejor estás como Elías, tienes miedo y dices, yo no quiero seguir de esta forma. Hoy quiero traer una palabra y quiero confrontar esos pensamientos. Y este puertorriqueño, que Dios ha puesto una palabra, porque así te ama Dios, que pone palabras y orquestra todo a tu alrededor para traer una palabra y para poder seguir insistiendo, porque conoce que somos frágiles a veces, porque muchas veces necesitamos una palabra. Y hoy el Espíritu de Dios viene a tu vida y te quiere traer una palabra para decirte, hoy está en pie el gran propósito que he puesto delante de ti. Hoy te quiero usar a ti para traer palabra de salvación a otros, para hacer de bendición a otros en tu vida. Y hoy quiero que tú puedas abrazar eso, esa gran promesa que Dios te viene hablando y te viene diciendo palabras extraordinarias y te viene diciendo y te sigue buscando, porque ese es el amor de Dios que nos sigue buscando, aún en medio de nuestro miedo. Él sigue alrededor de nosotros porque no nos deja ni nos desampara. Y quiero seguir. Luego de ese versículo dice, luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Este es Elías, después llegó al desierto. Se sentó en un solitario árbol de retama y pidió morirse. Mira cómo decía, basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedra y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, le tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, mira cómo es el Señor. Dice, mira, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con un gran celo del Señor, al Señor Dios poderoso, respondió Elías. Pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo, derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda en vida y ahora me buscan para matarme a mí también, Señor. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó un viento fuerte e impetuoso, azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías le oyó, se cubrió la cara con su manto y salió y se paró a la entrada de la cueva. Y entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto un pacto contigo, derribó tus altares y mató cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegas allí, unge a Asael para que sea rey de Aram. Lo dejo hasta ahí. Puedes leer esta historia, es sumamente interesante.
Me gusta porque de ahí pude ver y extraer ciertas enseñanzas que quiero traer para ti, porque quiero que de alguna forma hay unos patrones de pensamiento cuando tú te das cuenta sobre Elías, que hasta llegó el punto de dijo, mira, quiero morirme ya, tú sabes, no le vio propósito a su vida, no vio que había algún giro bueno en su vida y a veces nos pasa así. Le vemos carencia de propósito a nuestro caminar y hoy vengo a traerte y confrontar esos pensamientos, como dicen en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a obediencia de Cristo, porque necesitamos tener la mente de Cristo para seguir hacia adelante. Y yo quiero que hay ciertas cosas que quiero que de alguna forma tú puedas aprender de toda esta historia, porque puede ser que a lo mejor tú estás practicando ciertas cosas que no son muy buenas, que a lo mejor no te pueden producir y a lo mejor tomamos decisiones y no nos damos cuenta que estamos tomando el camino incorrecto. Y ciertas cosas que hizo Elías que pudo producir precisamente y alimentar ese tipo de pensamiento y nos lleven a ese tipo hasta de depresión, de llegar a pensar ese tipo de cosas, porque evidentemente llegó a pensar ciertas cosas que no eran correctas. Una de las cosas que hizo fue aislarse. Él llevó a su criado a Berseba y lo dejó allí y se fue solo. Y a lo mejor en tu situación te has aislado. En vez de pedir ayuda y decir, espérate, estoy pasando ciertos problemas y ciertas situaciones, como hizo Juan el Bautista en algún punto, cuando tenía ciertas dudas sobre su mente y corriendo, fue donde Jesús le dijo, pregúntale si él es el Cristo o esperamos a otro. Fíjate, tuvo ciertas dudas, pero fue a donde tenía que ir a preguntar. Fue donde Jesús. A lo mejor tu caso ha sido como el de Elías. Se fue solo y se fue solo al desierto y te has quedado solo. Y en vez de pedir ayuda y llamar a alguien que tú sabes que a lo mejor puede tener respuesta, te has quedado solo. Ya has decidido aislarte y no comunicarte, no responder llamadas. Es usualmente lo que pasa cuando alguien está sucumbido en una depresión, no quiere hablar con nadie, quiere estar solo, quiere estar aislado. Y ciertamente te digo, si sientes de alguna forma en lo más, todo ser humano pasa situaciones, no hay nadie perfecto en esta vida. Siempre le digo a las personas cuando estamos hablando, mira, tú di lo que tengas que decir necesario, aquí nadie te va a juzgar, no hay nadie mejor que nadie, no hay nadie que pueda decir delante de Dios y decir, yo soy perfecto o soy mejor que tal persona. Ciertamente todos hemos pecado y todos necesitamos del uno o del otro, somos el cuerpo de Cristo y necesitamos que venga alguien y ore por nosotros también. Necesitamos esa oración del hermano que está a nuestro alrededor. Y que cuando tengas ese momento difícil, esa situación que estás viviendo, puedas acudir a algún hermano que tú sabes que te va a dar palabra de vida, que te va a traer palabra, que puedas decirle, Dios mío, ¿a quién puedo llamar? O que puedas ir delante de Dios mismo y decirle y desahogarte delante de Él. Si tú lees los salmos, te darás cuenta que David tenía este gran hábito de poder acudir a donde Dios, inclusive cuando estaba enojado con Dios mismo, le decía, esto, pasa esto, siento que me has abandonado, siento que has hecho esto, pero vemos que en el proceso, él siempre, en medio de toda su oración y todo ese salmo, siempre termina en adoración, pero sabemos que tú eres fiel, sabemos que tú eres esto, y vemos cómo eso se envuelve, es extraordinario. No sé si has tenido esa experiencia, pero de las experiencias que he tenido con Dios cuando he pasado momentos difíciles en mi vida, que he recurrido ante su presencia y a veces molesto también, le digo, Dios mío, no veo las cosas como están pasando, te pido cosas y veo lo contrario, ¿qué está pasando aquí? Y en un momento dado de mi vida choqué así, tal como David muchas veces pasaba, y le hice muchos cuestionamientos a Dios, pero después que termino y me desahogo y le digo, Dios mío, perdóname por faltarte tal vez a lo mejor, pero y empiezo a adorarle, y empiezo a exaltarle. Después que le digo toda mi preocupación, se la dejo delante de él. Es extraordinario cómo veo que él empieza a trabajar con mi corazón, empieza a trabajar con mi vida, pero no me quedo solo, no me dejo en una esquina ni me tiro, como dijo, debajo de un árbol. En tu casa a lo mejor te estás debajo en tu cama, allí te tiraste y no quieres saber de nada. Y a lo mejor estás en una situación de negación y te quedaste solo. Hoy te tengo que decir, no hagas eso, busca ayuda.
Busca ayuda, ya sea con Nexi, con cualquiera en nuestro ministerio. Nosotros estamos en la mejor disposición, no para juzgarte, porque no hay nadie, todos pasamos situaciones difíciles. Estamos aquí para orar por unos por los otros, estamos aquí para bendecirte. Y creo que es de bendición porque tú no te has aislado. Es extraordinario porque tú estás conectado aquí. Y te felicito porque si a lo mejor estás en una situación similar, estás caminando correctamente, estás buscando una palabra, estás buscando algo que Dios te muestre. Y hoy te quiero decir que yo desde acá, desde Toa Baja, Puerto Rico, te tengo que decir que todavía hay propósito, todavía hay bendición para tu vida, todavía el Señor no te ha dejado y no te va a dejar, te adelanto. Otra cosa que él hacía y me parece justo compartirlo contigo y es que él se comparaba, Elías llegó y decía, no soy mejor que mis padres, no soy mejor que mis antepasados. Muchas veces nosotros nos comparamos. Creo que no es justo que tú puedas hacer algo como eso. No me parece justo porque Dios te hizo único. No deberías compararte con nadie más porque cada uno tiene algo que Dios ha depositado para un propósito determinado y Dios te quiere utilizar a ti. Esto no se trata de que el que tiene más talento o el que pueda hablar más bonito. Esto nunca se ha tratado de eso. Se trata de el que le pueda decir al Señor, heme aquí, envíame a mí. Y créeme que Dios tiene grandes propósitos contigo. Dios no te ha desechado en ningún momento. Dios quiere estar contigo. Y créeme que tú no eres igual que otros, para nada. Tú eres exclusivo, eres única. Me gusta como lo dice en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya Dios te había pensado, ya Dios te había meditado en su corazón antes de crearte, porque hay algo muy trillado que acá en Puerto Rico se dice mucho, pero es una realidad. Tú no eres un accidente. Dios te había pensado. Yo espero que el Espíritu Santo pueda mostrarte y te pueda sentir allí donde tú estás y me estás escuchando. Puedas sentir ese espíritu que te esté confirmando que Él está pensando en ti, que Él piensa en ti y hoy tiene propósito para ti y eres único para Él. No te compares con nadie más porque hay propósitos determinados para ti. Y si te vas a comparar con alguien, escuchaba a mi pastor que decía, mira, si hay alguien con quien debemos compararnos es con nosotros mismos, que podamos mejorar y que tú puedas decir, espérate, he mejorado. En efecto, mi relación con Dios ha crecido más y hoy tengo más dominio propio. Ya no le respondo a las personas de esta forma. Hoy soy un mejor ser humano porque vamos de gloria en gloria, ¿verdad? Cuando tenemos esa relación con Dios, hoy podemos crecer y que tú te puedas comparar contigo mismo y puedas decir, espérate, necesito mejorar. Tal vez no he mejorado últimamente y que tal vez sigo en la misma situación. Por eso digo, mira, que podamos romper con esos patrones de pensamiento que te han mantenido en la misma situación y que puedas decir, hoy yo voy a caminar diferente, hoy yo voy a querer más de Dios, yo hoy quiero seguir, que esta situación, no sé si es el mismo coronavirus, no sé qué es lo que pueda detener en tu vida, que a lo mejor te ha creado miedo y te ha querido robar la paz, que hoy tú puedas decir, ya yo no voy a andar en miedo, sino que pueda andar confiado en Dios. Que yo pueda decir, mira, en paz me acostaré y así mismo me levantaré porque Jehová me hace vivir confiado. Que mi vida esté en las manos del Señor, no del coronavirus. Yo dependo del Señor. Y que podamos y seguir orando por los otros, por enfermedad, por lo que sea, y que Dios te siga utilizando a ti para hacer su voluntad y que no te detengas en ningún momento, que puedas seguir caminando. Otra cosa que veo que Elías ha desarrollado y que tal vez ese pensamiento que él hizo de él es que yo soy el único que ha mantenido mi pacto delante de ti y se sentía solo y sentía que él era el único que estaba pasando la situación. Cuando después más adelante Dios le decía, no es que tengo reservados otros que no han doblado rodillas a Baal. Y él entendía que de alguna forma era el único y no era el único. Había todo un pueblo que estaba con él también. Y a lo mejor tú te sientes solo en la situación. Y a lo mejor sientes que estás, mira, desatendido y que a lo mejor Dios no te está escuchando. Y te tengo que decir que Dios está contigo. Es promesa de Él. Ciertamente, en Mateo 28:20 dice, enseñándolas que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Cuando pases el momento duro en tu vida, Él va a estar contigo. Él está y Él es el que te sostiene de la mano. Como dice en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti, porque Él estará contigo. Él es el que te sostiene. Y por alguna razón hemos desarrollado esta idea a veces que nos pasa, y yo he vivido momentos así en que creo que estoy solo. Y hoy el Señor te dice, no estás solo. Él sigue moviendo gente para seguir trayéndote palabras. Él sigue moviendo personas para seguir glorificándote a tu favor. Ese es nuestro Dios. Y a veces me apasiona tanto el hecho de ver que Él está todos los días conmigo. Que Él está ahí siempre. Él está contigo. Somos parte de esta gran familia. Él es tu padre. Él no te va a dejar. Él prometió estar contigo hasta el día, hasta el fin de los mundos. Va a estar contigo. No te va a dejar. Y este proceso que estás pasando no es para siempre. No creas que vas a vivir ahí, porque me encanta como dice la palabra, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarán cuando pases. Esto no va a durar para siempre. El Señor está contigo. El horno de fuego que cogió a los jóvenes, ¿verdad? Que los tiraron al horno de fuego y el Señor estaba con ellos. Es extraordinario porque en medio del proceso, el Señor está con nosotros. El evangelio no es simplemente que hay gente que tal vez es triste, ¿verdad? Que tal vez esta distorsión del evangelio de decir que ven y Él te va a resolver los problemas, no es una realidad. Sí resuelve un problema, ¿verdad? Grande, que es nuestra salvación, que es extraordinario Jesús, ¿verdad? Y a lo mejor te resolverá una situación inmediata en el momento como una enfermedad. Y lo creemos, que a lo mejor si hay alguien enfermo en esta noche, declaramos sanidad en el nombre de Jesús donde está y el Espíritu declara y declaramos sanidad sobre tu cuerpo. Pero vamos a seguir pasando momentos difíciles, como Él decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido el mundo. Esto es para que nos dé paz, para que podamos caminar y que en el momento difícil de que estés pasando, tal vez como él, y hay algo que te está deteniendo, porque es lo que me preocupa, no es tanto que puedas pasar por las aguas, porque yo sé que Dios está contigo, es que simplemente sigas haciendo lo que Dios puso en tu corazón, a que no te detengas, a que sigas caminando, a que sigas desarrollando esa relación con Dios, a que no te detengas en ningún momento. Esto es lo que te quiero traer, sigue caminando. A lo mejor Dios te está diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? A lo mejor te lo está diciendo ahora, ¿qué estás haciendo? Y no te lo dice para juzgarte, sino para decirte, mira, yo estoy aquí, vamos a seguir. Yo voy a tu paso, no te preocupes, porque a lo mejor tú me dirás, no, es que yo no soy como tal persona. No te compares, es lo mismo, no te compares, ve a tu paso y el Señor te va a seguir guiando y Él te dará las fuerzas necesarias para seguir hacia adelante. Así que yo lo que quiero es que tú puedas crear estos nuevos hábitos. Y otras cosas que a veces hemos desarrollado y me gustó porque yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué significa esto? Que a lo mejor que en el viento venía y tú no estabas ahí y en el fuego no estabas tampoco, ni en el terremoto, pero en el sitio apacible sí estabas, ¿verdad? Y, y qué bonito, ¿verdad, Elías, que conoce a Dios, pudo identificar dónde estaba Dios, ¿verdad? Pero a veces quiero dejarte con esto y quiero que puedas trabajar con eso. Y es que a veces nosotros queremos que Dios se mueva de alguna forma. Y a lo mejor en tu situación le estás pidiendo que se mueva de alguna forma. Y le estás diciendo, Dios mío, yo quiero que tú seas como un viento y muevas las cosas y las sacudas y demás. Pero a lo mejor Dios no quiere moverse así. A lo mejor tú piensas que a lo mejor se debe de mover en el fuego y que consuma muchas cosas y haga muchas cosas, porque a veces nosotros queremos ayudar a Dios y le damos idea de cómo se debe comportar Él. Y me incluyo en el proceso porque a veces cuando estamos metidos en el mismo problema no nos damos cuenta y le estamos diciendo, Dios mío, pero haz esto, quita esto de una vez y haz esto, lo otro. Y hoy el Señor te dice, bástate de mi gracia, déjame yo orar. Estás quieto y conoce que yo soy Dios. Y date cuenta que lo que yo pueda hacer es mucho mejor de lo que nosotros podamos entender o creer. Me encanta en Efesios capítulo 3, versículo 20 y pico, disculpa que no le pueda hacer exacto, pero dice, aquel que pueda hacer mucho más abundante
de lo que podemos pedir o creer o entender. Ese es nuestro Dios. Dejarlo que Él siga, que podamos confiar en Él, que a lo mejor está en el silbo apacible. Él está obrando y tú no lo ves y no te das cuenta y tú dices, espérate, que es que yo no veo ninguna manifestación de Él, no veo nada, no veo cómo Él se está moviendo. Pero hoy te digo que Él es tu papá, que Él es el que te cuida, que Él es el que tiene de la mano y que no te preocupes, que sí Él está obrando. Y hoy te está diciendo que estoy obrando. Estoy obrando a favor tuyo, pero tal vez tú no lo ves y Él lo que te pide es que confíes en Él. ¿Cuándo te ha fallado el Señor? ¿Cuándo te ha fallado? Y hoy quiero dejar eso claro, porque cuando examinamos nuestra vida en un pasado nos damos cuenta que Él nunca ha fallado. Que hoy tenemos la gracia maravillosa en Él y que puedas confiar que si Él está obrando en el silbo apacible, déjalo que Él obre en el silbo apacible, que Él se va a glorificar en eso. Y quisiera, como por último, dejarte que puedas desarrollar ciertos hábitos en el Señor. Y una de las cosas que vi y me chocó, ¿verdad? A través del relato de Elías, es que el Señor envía a este ángel y le da a comer a Elías y le dice, espérate, come, porque el largo camino te resta. Y si no comes, pues, y es brutal porque él le dice, come porque te falta y bebe. Y él comió y el Señor le dio de comer. Hoy te tengo que decir, deja que el Señor te dé de comer. Deja que el Señor te pueda pastorear. Deja que el Señor, y tú puedas confiar en Él y que tú puedas ir delante de Él y puedas decir, oh, como dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor. Y en Nueva Traducción Viviente te lo quería traértelo de esta forma porque me gusta como lo dice. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me hace descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Cuando yo pase por el valle oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protege y me confortan. Que tú puedas dejar que te pastoree, que te lleve esos baldos, esos verdes pastos y te haga descansar. Y que hoy tú puedas ir ante su presencia y que puedas desarrollar esa conversación con Dios y que esa relación se pueda hacer más cercana y que puedas a través de todo esto tener una cercanía en el Señor, que puedas tener un acercamiento, que puedas empezar a crear este hábito de en vez de crear esos pensamientos que el enemigo viene susurrándonos hace muchos años diciéndonos que no tenemos valor en el Señor, que no esto, que tú puedas decir, no, es que yo soy hechura del Señor, que empiezas a leer su palabra, que es más cortante que una espada, que cualquier espada de dos filos, que atraviesa los tuétanos, que puedas desarrollar ese hábito de decir, espérate, déjame leer tu palabra, déjame comer de ella para que puedas comer algo saludable. Más que los medios, más que cualquier otra cosa, puedas decir, voy a tu palabra y de ella me nutro y de ella me alimento. Y que eso pueda llegar a los tuétanos y puedas revitalizarte y puedas tener nueva fuerza y puedas dejar al Señor que te pastoree. Hoy te invito a que puedas hacer eso y que puedas desarrollar unos pensamientos de acuerdo a la mente de Cristo, como dice en Primera de Corintios, que dice, hoy tenemos la mente de Cristo y que tú puedas desarrollar eso en tu corazón, en tu vida. Quiero terminar con en Filipenses capítulo 4. Ha sido uno de mis favoritos e inclusive lo he utilizado mucho más en este proceso en donde hemos tenido muchas personas que están pasando situaciones difíciles, hemos tenido muchas personas en donde están muy angustiados por esta situación, no es para menos, pero que usted pueda estar en paz en el Señor, que su vida está en las manos del Señor, no sobre el coronavirus, no sobre la situación, no sobre tal vez la persona que te está oprimiendo en tu vida ahora mismo. Hoy te invito a que tú puedas hacer como recomienda Pablo, en medio de una cárcel, las recomendaciones que él da en el capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente, que dice, estén siempre llenos de alegrías en el Señor. Él está dando una recomendación en medio de las situaciones difíciles, le está recomendando que estén alegres en el Señor. Les repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen.
Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con todos ustedes. Me encanta cómo él lo dice, ¿verdad? Alegrarse. Es un poco difícil, ¿verdad? Cuando estamos pasando momentos difíciles, pero cuando nosotros entendemos que Él tiene el control y que Él es el que va a hacer por mí y que Él está conmigo cada instante de mi vida, yo puedo estar alegre en la situación porque te lo está diciendo alguien que está metido en una cárcel y que experimenta precisamente este tipo de cosas. Y empiezas a pensar, como dice en otra mención, piensen en todo lo justo, en todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre. En esto pensar, que nuestra mente pueda ser renovada a través de su palabra y entonces empieza a creer lo que Dios dice, en vez de creer lo que el enemigo viene susurrándome por años. Que empiece a yo reemplazar esos pensamientos y empiece a creerle a Dios. Y entonces me comportaré y empezaré a hacer y no seré detenido. Eso es lo único que pido y lo que Dios ponía en mi corazón es que tú puedas seguir caminando y sigas caminando en el propósito de Dios que está delante de ti y que hoy Dios te dice, estoy contigo, no estás solo en el proceso, estoy contigo y te voy a dar de la mano, que tal vez a lo mejor estás pasando la tormenta, hoy el Señor te invita a caminar sobre las aguas y Él te sostendrá de la mano porque no vas a caer. Así que gracias por estar aquí con nosotros. Le bendecimos. Para mí ha sido un placer poder llevar esta palabra. Sé que en el Espíritu, yo sé que te ha impactado y yo sé que hoy Dios te dice, sigue caminando porque yo estoy contigo y está obrando aunque no lo ves. Él tiene todo bajo control. Y hoy te invito a que te puedas alegrar y puedas confiar en Él. A que tu Padre, que es perfecto, porque nosotros los padres terrenales, que somos imperfectos, podemos dar buenas dádivas. ¿Cuánto más el Padre Celestial, que es perfecto, que es amoroso y que cuida de nosotros? Y hoy te invito a que puedas confiar